¿Cómo les va? Bienvenidos a la UNAM Responde. Nos da muchísimo gusto saludarlos este lunes. Les deseamos un excelente inicio de semana y los invitamos a que se queden con nosotros hoy y los siguientes días para seguir conociendo las distintas áreas del conocimiento que se promueven desde nuestra universidad, así como distintas actividades. Además, les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y en este momento están apareciendo en nuestras pantallas. Hoy vamos a recorrer miles de kilómetros para acercarnos a historias de migrantes y reflexionar en torno a los muros, las fronteras, la libertad y otros conceptos. No se vayan. Ciudad Hidalgo, Ciudad Juárez, Tenosique, Tijuana y Reynosa son puntos clave para acercarse a la realidad de migrantes que atraviesan nuestro país. Escuchar sus voces, conocer sus experiencias, develar sus sueños y entender sus motivaciones es posible a través de los 5 relatos que integran Los Muros de Aire y otras crónicas de frontera, donde están presentes el miedo y la pobreza, pero también la esperanza y el anhelo. Y de todo esto platicamos esta tarde con Yael Weiss, quien es la escritora y además, como sabemos, es editora digital de la revista de la universidad y, por supuesto, conductora de TV UNAM. ¿Cómo estás, Yael? Muy bien, muchísimas gracias, Rosa. Muy contenta de estar contigo. Como siempre digo, parece que compartimos una casa y que me has invitado a tu cuarto. Pues aquí estamos, bienvenida, para además hablar de distintos temas, y es algo que yo sé que te apasiona mucho, que es la literatura, que parece tu segunda profesión y en realidad es la primera, que es la de escribir. Has escrito otros libros de cuentos, has escrito traducciones y en este momento te dedicas a, con este libro de Los Muros de Aire, a escribir crónica. ¿Por qué? ¿Cómo es que llegas a este género? ¿Cómo te sentiste aquí y por qué escribir crónica? Mira, el asunto de los géneros, de etiquetar los textos según un género, ha pasado un poco, yo diría, no tanto de moda, porque no es la moda lo que importa, pero digamos que ha ido perdiendo un poco de pertinencia. Generalmente se etiquetan o se etiquetan más para como poder localizarlos en las librerías. Antes, en las épocas de literatura como más reglamentada, más clásica, se distinguía por géneros para tener para saber cómo escribir, ¿no? Qué reglas uno iba a seguir. Hoy en día hemos creado muchos pasadizos entre los géneros, se crean puentes, los géneros son muy híbridos, como todo, ¿no? Se vuelve un poco fluido. Y esto se llama crónica porque me parecía la mejor manera de acercar a los lectores a un formato que conocen, pero para mí más que una crónica yo diría que son relatos de la realidad. Yo soy una persona que escribe relatos, que escribe cuentos, que me gusta llegar y relatar algo como se me ocurrió, como lo imaginé, y a veces son relatos ficticios y a veces son relatos reales o relatos que atestigué. Claro que está siempre el punto de vista, ¿no? No hay manera de tener un relato objetivo. Por más que tú y yo veamos la misma historia y por más que tú y yo estemos aquí, Exacto. Si salimos a contar lo que pasó entre tú y yo ahorita, vamos a contar 2 historias distintas. Definitivamente. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahorita yo me había dedicado a la ficción, básicamente agarrando pedacitos de realidad que se me hacían interesantes, como una nota amarilla, ¿no? La nota roja, perdón, o una idea o un caso raro, un personaje raro, o una experiencia propia, ¿no? Por ejemplo, una vez que me salieron muchos moretones, ¿no? En el cuerpo, y hice un relato que se llama hematomas, ¿no? Sobre los hematomas, y a partir de ahí trataba de imaginar qué podía pasar o qué había pasado antes. Digamos que tenía un fragmento de la historia y a partir de ese fragmento un poco inquietante, un poco que según yo tenía muchas aristas, que podía generar toda una realidad, yo trataba de inventar lo que seguía o lo que había precedido y se volvió un relato. Cuando llegué a la frontera norte y estuve entre migrantes, digamos, estuve conviviendo con ellos. No era para escribir, yo me encontraba por coincidencia en la frontera norte en Tijuana, que fue la primera vez que tuve un acercamiento con las poblaciones migrantes. Todo lo que yo veía que sucedía ahí
Sentía que el relato ya estaba contado, o sea, ellos me contaban de dónde venían, qué había pasado, o sea, ya había todo un pasado que se cargaba, había todo un presente, había una idea de futuro, habían personajes que no había necesidad de inventar, ya estaban ni de ahí. Delinear, ni de definir. O sea, había simplemente que describirlos. O sea, pero aquí tenías, me parece, un reto complicado, que era justo, por eso te preguntaba un poquito de dónde partes para decidir que es una crónica, porque aquí hay un montón de historias que definimos o que encapsulamos en eso que llamamos migrantes, migración, y se vuelven, como nos estás diciendo, un montón de historias, de realidades, de experiencias, y es una heterogeneidad increíble que se vuelven los protagonistas. ¿Cómo es este eje, este hilo conductor que va uniendo estas historias, estas realidades en Los muros de aire, Yael? Claro. Primero, Crónicas también tiene que ver con el hecho de que el tema tratado es un tema generalmente periodístico y generalmente se encierra dentro de o el reportaje o la crónica. Es decir, uno va contando las cosas en un orden cronológico, como se van atestiguando, y eso fue más o menos lo que traté de hacer. A lo que iba con el acercamiento o cómo transformas todo lo que estás viendo en historias, es que es justamente ahí donde entra para mí el arte del escritor, o lo que yo he aprendido a hacer a lo largo de mis años de escritura, en el que, por supuesto, siempre te vas puliendo, vas yendo a talleres, o escuchas de otras lecturas, aprendes leyendo a otros escritores, o sea, vas adquiriendo herramientas. El reto para mí ahí era tratar de describir de la mejor manera posible los personajes que estaban ahí en la escena, ¿no? Tratar de dar una idea de lo que estaba pasando en ese lugar, cómo era ese lugar, cómo se relacionaban las personas entre sí, qué tipo de diálogos se escuchaban, qué tipo de lenguaje se utilizaba, qué miedos existían, qué esperanzas, ¿no? Cómo se relacionaban los diferentes actores que estaban en esa escena, porque no solamente hay migrantes. De hecho, ¿qué diferencia a un hombre que va caminando en un bosque de un migrante que va caminando en un bosque? Pues en primera instancia nada, ¿no? Pero todo lo que está construido socialmente alrededor, sí, porque lo es importante saber si ese hombre salió de su casa ese día o si en realidad salió de su casa hace mucho tiempo y su casa está a miles de kilómetros, cientos o miles de kilómetros. Importa saber si ese hombre tiene miedo, lo están persiguiendo o simplemente está disfrutando de la naturaleza, ¿no? Importa saber, luego tiene cierto tipo de vestimenta, tiene cierto tipo de pensamientos, o sea, el migrante tiene unos pensamientos muy diferentes a las personas que está caminando. ¿Cómo es estos pensamientos? ¿Cómo va construyéndose? ¿Cómo va cambiando al filo del tiempo? Y también donde de repente esta realidad cobra una como especie de, digamos, se vuelve como más concreta, es cuando empieza a cruzarse con otras realidades que tienen que ver. Por ejemplo, en las fronteras, las ciudades frontera, ¿qué pasa? Se juntan muchas de estas personas que están caminando. Hay una frontera física que se decidió poner ahí. No la puso Dios, si uno cree en Dios, ni estaba ahí cuando nuestros ancestros poblaron la tierra. Es una nueva frontera y entonces el hombre que está caminando en el bosque, de repente ahí hay una frontera. Esa frontera está cuidada por policías que también entran en juego, ¿no? Está cuidada por guardias, hay asociaciones civiles, hay albergues, en fin, se empieza a construir en torno a este lugar que congrega a tantos migrantes, porque en estos lugares de frontera empiezan a entrar muchísimos actores en escena. Empieza también a entrar los coyotes, empiezan a entrar la gente que quiere sacar provecho de los migrantes, los que lo quieren ayudar. ¿Cómo se relacionan todas estas personas? ¿Qué personaje de todos los que estoy conociendo, viendo y que estoy viendo cómo interactúan, qué personaje me va a representar mejor? ¿Qué personaje cuenta mejor la historia de todos? ¿Qué personaje puede dar una idea de lo que realmente se está viviendo en el momento en que todas estas subjetividades, en que todas estas historias, en que todas estas personas, niños, adultos, y como te digo, mexicanos, porque esto es en México, pero también extranjeros, estos encuentros, este momento de encuentro, que es lo que va a entrar en el relato, de qué manera contarlo mejor, con qué personajes, ¿no? Y qué cosas va uno a subrayar. Entonces hay que usar todas las herramientas de la observación, hay que usar todas las herramientas de los sentidos, ¿no? Hay que oler, hay que percibir, Cuéntanos hay que escuchar. de eso, de todo eso que escuchaste, que viviste, que investigaste, ¿cómo es que construiste estos 5 relatos? Hablaba al principio de estos 5 puntos importantes que tiene que ver con la migración, tanto en la frontera norte como en la frontera sur de nuestro país. Hablas de este universo que son las migraciones, sí, como gran eje central, pero cuéntanos de estos 5 relatos que componen el
libro. ¿Qué es lo que destacas de cada uno y un poquito la historia de cada uno de ellos? Pues mira, Rosa, quizás lo primero que quisiera señalar es que, como tú dices, estoy sumergida en la acción, digo, en lo que está sucediendo, estoy en un diálogo directo y me pongo yo también en la escena como una de las conciencias presentes que también está jugando e interactuando con las personas. En primer lugar, porque nunca, mi propósito primero no fue ir a buscar a los migrantes como un objeto de estudio o un objeto de escritura. Mis dos primeras crónicas, las dos primeras estancias en la frontera no las realicé con la intención de escribir absolutamente nada. Estaba yo, de hecho, de turismo en Tijuana, de visita familiar, digamos, y coincidí con la caravana migrante. Yo no conocía la frontera norte y dije, quiero ir a ver quiénes son estas personas de las que leo en las noticias. ¿Quiénes son estos migrantes de la caravana 2018 que sé que que vienen desde Honduras, que han cruzado por el país, de las que leo tanto en los medios, están aquí en la misma ciudad que yo, voy a su encuentro? Y en ese momento, pues, me encontré poco a poco atrapada, ¿no?, por toda la situación que estaban viviendo, todas las historias que traían, todo lo que significaban, ¿no? Cómo estaban ellos mismos, resignificaban lo que estaban viviendo. Poco después decidí ir a la frontera sur porque me quedé, digamos, picada. Estaba yo tan conmocionada pensando, ¿cómo es posible que yo misma no había venido a las fronteras a conocer migrantes, siendo que me la paso leyendo migrantes? Fui a la frontera sur diciendo, bueno, vivo en este país, conozco ya la frontera norte, ahora vamos a conocer la frontera sur, nunca había estado ahí. Y una vez más, fui como atrapada, ¿no? Me fui implicando en los eventos, ¿no? Ahora, ¿por qué en estas fronteras? ¿Por qué decidí escribir en las fronteras? A partir de ahí ya hice viajes a otros lugares de la frontera, los puntos de cruce más, digamos, típicos, ¿no? Más conocidos, ya con una intención más clara también. Con una intención más clara, o sea, digamos que los primeros fueron más unos encuentros que me sorprendieron a mí misma y fue una experiencia tan potente, fueron unos encuentros tan importantes que me hicieron reflexionar tantas cosas, donde recogí también tantas reflexiones de otros, que me pareció necesario escribirlos, porque eso somos los escritores, cuando algo nos impresiona, cuando hay algo que queremos contarle a los demás, queremos que hemos visto algo importante, que hemos atestiguado, que hemos pensado, que podemos describir, que podemos, ¿no?, traer una buena historia, inmediatamente nos ponemos a escribirla, y eso es lo que me está sucediendo. A partir de ahí lo empecé a buscar. Escogí las dos entradas principales del país, que son Tapachula y Tenosique, que son una es del lado del Pacífico y otra es del lado del Atlántico, y es mucho más estrecho, como sabemos, el sur de nuestro país que el norte, y escogí las tres salidas. Digamos que los migrantes entran por dos extremos en el sur de México, y luego se juntan hacia el centro, hacia la Ciudad de México, se juntan las rutas y luego vuelven a partir, que es la ruta típica, que es la ruta del Golfo, está la ruta del centro y está la ruta del Pacífico. ¿Y por qué en estas ciudades frontera? Una vez más regresemos al hombre que camina. Si nadie lo detiene y si no hay nadie que le pregunte y si no hay obstáculo que lo detenga, no podemos saber nada de él. ¿Es alguien que camina o es alguien que está migrando? Las ciudades frontera, justamente, con esta como barrera que ponen, esta barrera que significan, juntan a muchos actores y es como si tú pusieras un palo en un curso de agua que parece tranquilo. Tú pones el palo, no sé si han visto que llegas a un río que está como, parece más o menos tranquilo, tú pones un palo y empieza a brotar el agua, ¿no? O una piedra, empieza a hacer como mucho más ebullición. Eso es lo que pasa. O pones un imán, ¿no? Y empieza a juntar cositas que estaban dispersas. Entonces digamos que eso es lo que representan estas ciudades. Es un lugar donde se juntan muchas cantidades de personas que están buscando asilo, refugio o otra vida. Se juntan las personas que las están ayudando, las personas que las están explotando, ¿no? Las personas que se le quieren agandallar, se juntan los que los quieren detener, se juntan los que los oportunistas, los políticos, en fin, hay todo lo que acompaña a la migración, digamos, que se junta ahí. Entonces se vuelven lugares muy densos de interacción. Se vuelven escenarios donde se juntan muchísimos actores diferentes. Y yo creo que es un gran lugar para comprender
cómo se implican todos los actores de la migración, o muy diferentes actores de la migración, cómo se relacionan entre sí, ¿no? Cómo son, ¿no? Cómo todos estos personajes, ninguno, o sea, cómo además ninguno puede encasillarse, ¿no? Que esa es la parte tan humana y la parte como que donde la literatura creo que tiene mucho que decir. Ninguno puede encasillarse en un estereotipo, ¿no? Cada migrante, cada policía, cada director de refugio o de albergue es un personaje complejo. No hay ni buenos ni malos. Todos tienen una parte genuina, una parte entusiasta, una parte positiva. Todo el mundo tiene un lado oscuro. Hay policías que hacen actos buenos, pero al mismo tiempo hacen actos reprobables. Están lo los mismo policías, que ellos. está el taxista, escuchamos la voz de las chicas que están en un refugio, conocemos a una mujer trailera. Son un montón de voces de personajes que, como bien dices, ya están ahí. ¿Cómo desde tu formación literaria, pero también desde tu curiosidad periodística, pero desde tu experiencia personal, hablas de un término que es turismo político, ya no tenemos tiempo de hablar a detalle de esto, ¿qué es lo que se quedó fuera con todo esto que querías contar y con todo esto que te encontraste? Pues siempre se va a quedar fuera lo que es la totalidad del mundo, porque para contar el mundo entero necesitas un espacio como el mundo y el tiempo y un tiempo infinito. Yo no creo que se queda fuera, digamos, todas las otras personas que no conocí y todos los otros días que no estuve. Yo lo que traté de hacer aquí es contarles cómo fue la semana, qué sucedía, qué personajes estaban ahí, qué dijeron, qué interactuaron, cómo eran los que estuvieron ahí determinada semana, la semana en que yo estuve, y que seguramente se parecen un poco, pero también son diferentes a los que pasaron la semana de después. Las reglas, en la frontera todo está cambiando todo el tiempo, las reglas, las oportunidades, de repente se puede pasar por aquí, de repente se puede pasar por allá, de repente hay una nueva restricción, de repente hay una oportunidad porque un abogado nuevo encontró, está tomando nuevos casos. O sea, todo el tiempo están cambiando las circunstancias, todo el tiempo, la gente está todo el tiempo con las antenas, con las antenas y los poros, las antenas paradas, ¿no? Los ojos abiertos, ¿no? Buscando la manera de sortear, ¿no? La situación, la manera de salir del atolladero. Entonces, lo que quedó fuera fueron simplemente todas las personas que no conocí y que yo invito a que los demás conozcan. Estas personas están pasando por nuestro país. Ahorita ya no se puede decir que ni siquiera las fronteras es los que más las visibilizan, porque también están en las ciudades. En casi todas las ciudades de México hay migrantes, están en los parques. Yo invito a que nos acerquemos a platicar con ellos. Son como nuestros hermanos, nuestros primos, son como cualquier persona que te encuentras en el camión y que te pueden relatar algunas cosas que tú no has vivido, y tú les puedes relatar algunas cosas que ellos no conocen de tu país. Es un bello intercambio. Se trata de sumar. Que te cuenten de su origen, tú les cuentas del tuyo, te das la mano y... Lo escribes por ahí, dices, todos somos un archivo de desplazamientos. Así es. Y en eso se resume un poco lo que es este libro. No están ni todas las historias, ni todos los personajes, ni todas las voces, pero están ahí historias valiosas que debemos darnos la oportunidad de conocer, porque es un reflejo también de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que seremos. La movilidad es una constante en los seres humanos, y estos muros de aire nos invita también a reflexionar sobre la forma en la que actuamos, y no solamente en lo que nos toca hacer, sino en lo que podemos hacer. Así que pues muchísimas gracias, Yael, por haber estado con nosotros, platicarnos de este libro editorial Debate. Lo podemos encontrar en todas las librerías. Son 5 relatos muy vivenciales, pero también muy profundos, que nos acercan a esas realidades que no tenemos de primera mano. Gracias, Yael Weiss, y te seguimos viendo, por supuesto, en la revista de la universidad, también en Antropoceno, aquí en la pantalla de TV UNAM, y te vemos en las librerías. Librería abierta también. Claro, muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias, y bueno, pues saludas a todos los que te ven, y a los que nos ven a las dos, saludos dobles. Exacto, saludos dobles los que nos ven a los dos, y a todo el equipo que hace posible estas transmisiones aquí en TV UNAM. Y bueno, cambiamos de tema. Sabemos también que el MUAC celebra este 2023 15 años de vida, y bueno, a manera de festejo, inaugura una manera de compartir con el público las piezas que forman parte de sus colecciones, con piezas creadas desde 1952. Genealogías y disidencias es la exposición más reciente del museo, que se propone mostrar en una misma sección una diversidad de núcleos que se irán renovando constantemente.
presentar de forma discontinua y múltiple obras de artistas como Betsabe Romero, Daniel Guzmán, Germán Venegas y Rocío Bolívar La Congelada de Uva, es el interés de esta nueva curaduría que podemos recorrer con esta muestra y las distintas que se irán presentando en los meses siguientes, de miércoles a domingo en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Hoy es lunes y esta tarde el doctor Carlos Rosales nos recuerda sobre el uso de sustitutos de azúcar, sus efectos en la salud y el impacto que tiene en ciertos padecimientos. Muy buenas tardes. Hemos visto que el uso de edulcorantes o sustitutos de azúcar no es realmente útil para el control de la obesidad y la diabetes. Sin embargo, estas sustancias además son peligrosas porque se han asociado con otras enfermedades. En particular, el uso de edulcorantes en bebidas azucaradas, en bebidas dulces, como los refrescos, se ha asociado con un incremento en la incidencia de cáncer, particularmente el cáncer de hígado. Hay varios estudios que asocian el uso de edulcorantes también con otros tipos de cáncer, como el cáncer de páncreas y el cáncer de mama, y diferentes tipos de cáncer asociados a la obesidad. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud recientemente declaró el aspartame como un posible carcinogénico. Entonces hay que reducir el uso de estas sustancias. Por otro lado, otro edulcorante muy común, la sacaralosa, se ha asociado a un incremento en enfermedades cardíacas, particularmente coronarias. Y también la sacaralosa se ha visto que reduce la eficiencia de la respuesta inmunológica, particularmente afectando el funcionamiento de los linfocitos T, que son las células responsables de iniciar la respuesta inmunológica. Por tanto, el uso de edulcorantes debe ser reducido al mínimo. En México, la Secretaría de Salud declara que estas sustancias no deben ser consumidas por los niños y, por tanto, tampoco son muy buenas para los adultos. Reduzca el uso de edulcorantes al mínimo y fomente una dieta variada. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. ¿Cómo estudiar y entender el cambio climático a través de los años? Sobre el trabajo que llevan a cabo en el Instituto de Geofísica en este tema nos cuenta enseguida UNAM Global TV. El sedimento que se acumula en el fondo de los lagos pues es una especie de libro porque tiene capitas que son equivalentes a las hojas y cada una corresponde a un día, a una semana, a un periodo de tiempo de lo que ocurrió en ese lago. Sí, entonces ya, esto es 1 centímetro cúbico. Margarita Caballero se dedica a leer este libro. Se especializa en ambientes lacustres y en documentar los cambios climáticos que han ocurrido durante los últimos 2 millones de años. Los organismos que viven en el agua, cuando mueren, caen por gravedad al fondo y junto con el lodo, todo el resto de los materiales que son transportados hacia el lago con los ríos, con las lluvias, pues van formando capas continuas de sedimentación. Una de las cosas que vemos con el cambio climático es que las especies pues vienen y van, tienen unas migraciones bastante interesantes. Por ejemplo, en las diatomeas que yo estudio en el lago de Chalco, hay en particular una especie que hoy en día vive en los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá. Hace 25,000 años vivía aquí en la Cuenca de México. Sus estudios probaron que estas algas microscópicas se desplazaron por el aumento de la temperatura. Para estudiar sedimentos cortos, dejan caer un tubo al fondo del lago.
Colectan la muestra, la rebanan por la mitad y extraen un poco de tierra para después analizarla. A mis estudiantes les digo que es como un trabajo de detectives y que tenemos que buscar todas las pistas posibles. Por un lado hacemos los estudios geoquímicos, por otro lado hacemos los estudios biológicos. Al final juntamos todo. Para reconstruir lagos más antiguos, es necesario perforar con equipos especiales de minería que llegan hasta 300 metros de profundidad. Estudiar sedimentos es una práctica relativamente nueva en México, por lo que el trabajo que realizan en el Laboratorio de Paleolimnología contribuye a llenar huecos en la historia de la región. La paleolimnología es algo que es realmente valioso para poder evaluar el estado de salud de nuestros ecosistemas acuáticos y que nos puede permitir entender los procesos de cambio y quizás ayudar o contribuir a generar políticas ambientales. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Ricardo Iturbe en la interpretación de lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio. Y agradecemos a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día. Los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.